El mundo tiene siempre dificultades. Lo estamos viviendo con la pandemia que arrancó fuerte el año pasado, el 2020. Pero durante muchos años, incluso décadas, los seres humanos hemos enfrentado las vilezas de lo que sucede en muchos países donde siempre pagan inocentes con fenómenos que por estar muy lejos de nuestro país, comúnmente pues ponemos poca atención o simple y sencillamente no están en nuestra manera de ver las cosas o de valorar lo que tenemos. Creo que la pandemia nos ha hecho a todos reflexionar pues de otra manera, ver las cosas de otra manera, acercarnos más a la familia, a nuestros seres queridos, a pesar de que no podamos besarlos, abrazarlos, juntarnos como quisiéramos en festejos navideños, de Año Nuevo, de cumpleaños, de bodas, de bautizos y todo lo que nos gusta a las personas comunes y corrientes hacer. Pero nos olvidamos de la otredad, es decir, del otro mundo que existe y que muchas veces es desgarrador, es lamentable, es horrible y que no reparamos no solo en lo que tenemos, sino en lo que vivimos en este planeta, que no todo es vida y dulzura. Por ejemplo, un tema que siempre ha llamado mi atención y que me lastima como ser humano y me duele en el corazón, y lo he expresado a amigos, a conocidos, en pláticas, es el tema añejo, pero recurrente, de los refugiados. Sí, los refugiados son todas aquellas personas que huyen de sus países, así, literal, huyen de sus países, cargando a cuestas a veces una carretilla, un simple saco con unas cuantas pertenencias y con toda su familia, la esposa, los hijos, los parientes, todos los que pueden, en grandes caravanas que salen huyendo de sus países, comúnmente a pie, para llegar a un lugar neutral en un país vecino o en otro país que lo recibe y que se llaman campos de refugiados. Algo que ha llamado siempre mi atención de una manera pues indignante, para ser más claro, ha sido el hecho de que, por ejemplo, en el 2018 teníamos en el mundo 70 millones de hombres, mujeres, pero sobre todo niños, en campos de refugiados en el mundo. Muchos de ellos básicamente en África, en el Medio Oriente, y unos cuantos por acá en Centroamérica, producto siempre de las guerras, de las dictaduras militares, de los gobiernos que no solo incumplen con una permanente violación de los derechos humanos y atentan contra la ciudadanía de una manera brutal, sino también de quienes les quieren quitar el poder a ellos mismos, ya sea a través de las guerrillas o de las guerras civiles. En pocas palabras, los ciudadanos, las familias enteras y particularmente los niños, se ven totalmente indefensos y huyen de la violencia y se van de sus pueblos para siempre jamás. Entonces tenemos que actualmente hay alrededor de 62 campos de refugiados en el mundo que albergan a más de 50 millones de seres humanos que viven en condiciones realmente de pobreza extrema, porque lo que tienen son carpas o son carrizales o casas hechas con madera de lo que van pudiendo, de cartón, de lámina, de lo que sea. Y la gran mayoría de ellos, por una razón o por otra, lo que reciben es ayuda humanitaria. Es decir, la ONU, las Naciones Unidas, tiene un área, una división que conjunta a muchas organizaciones no gubernamentales que se suman en el apoyo a todos estos grupos vulnerables de extrema pobreza, producto de haber sido expulsados de su país, comúnmente por voluntad propia, es decir, ellos salieron por su propio pie,
pero expulsados por las guerras, las guerrillas, la sed o el hambre, como el caso de Etiopía, que tuvo que emigrar o salir más de 220,000 personas, fíjese, 220,000 personas, caminando, buscando nuevos lugares donde sí pudieran encontrar comida y agua. Increíble. Y le estoy hablando a usted del siglo XXI. No se diga uno de los campos de refugiados más grandes del mundo, de los más famosos, es el que está en Bangladesh y que tiene la nada despreciable, bueno, sí, la nada despreciable cifra, pero la despreciable circunstancia de ser uno de los más grandes en el mundo, donde hay 670,000 personas, casi del tamaño de Hermosillo, y no se diga más grandes que la mayoría de los municipios del estado de Sonora y de muchas ciudades de México, de los Estados Unidos, de cualquier país que usted se quiera imaginar. Este es un tema desgarrador. Millones y millones de personas huyendo de las guerras, de la violación de derechos humanos, de las masacres, del hambre, de la sed, huyendo de todo eso. Es decir, el humano huyendo del ser humano. Es lamentable, es doloroso. Y cuando enfrentamos situaciones como la del COVID, la de la pandemia del coronavirus, es increíble cómo se está dando todo un fenómeno en el mundo, de cómo no hay la conciencia de quedarse en casa, de cuidarse, particularmente entre la juventud, que es los que menos se pueden ver afectados por el coronavirus, por su fortaleza, por su inmunidad, por su condición pues, de juventud, la fortaleza que les da la juventud, pero la inconsciencia que tienen de que por salir a la calle, de que por ir a echarse unos tragos, de que por ir a bailar, de que por ir a reunirse con sus amigos, pues llegan a sus casas y contagian a los adultos mayores o a los ancianos. Entonces se da un círculo vicioso y pernicioso que en el lugar donde debería ser más sagrado el cuidado sanitario, que es proteger a los tuyos, resulta que los jóvenes están contagiando a los adultos. Y ponía el caso de ayer, como un solo país en el mundo empezó a hacer lo contrario precisamente para tratar de detener a la juventud en su poco sentido humano de proteger a los más grandes, aunque sean sus familiares, como es el caso de Indonesia, que decidió vacunar a los jóvenes para que así ya vacunados no tengan contagio de coronavirus y por lo tanto no transmitan el virus a los adultos. Es interesante el modelo, honestamente, porque es hacer todo lo contrario de lo que se está haciendo ahorita en el mundo y que parece que no lo hacemos muy bien, particularmente en los Estados Unidos, en Brasil, en México y en la India, que son los 4 países que tienen el mayor problema de contagios y de muertes y que no se ve cómo detenerlo. Creo que Estados Unidos nos va a ganar la batalla por esto, por los miles de millones de dólares que le están invirtiendo y ahora están poniendo centros comerciales, están poniendo estadios de fútbol, de básquetbol, 24/7 le están llamando ellos, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana van a estar vacunando gratis a quien se presente. Nosotros vamos a cuentagotas, entiendo pues que es un problema presupuestal, pero no lo comparto, que quede claro, no lo comparto porque el gobierno pudiera cancelar algunas obras que muchos no queremos o no nos benefician en lo más mínimo, sobre todo los del norte del país, y todo ese dinero se pudiera aplicar a la compra de millones y millones de vacunas y hacer lo mismo que otros países como nuestros socios comerciales de Estados Unidos o de Canadá, y primero aplicar las vacunas y luego ya veremos, es decir, primero la salud y luego la economía. Pero pues no hay quien haga entender a quien toma estas decisiones que primero es la vida humana. Entonces, volviendo al tema, es lamentable cómo en el marco de esta pandemia, pues que también nos puede contagiar y nos puede matar, todavía subsisten los campos de refugiados, donde hay millones de seres humanos que son iguales a usted y a mí, de carne y hueso, gente que su hogar es una choza humilde o una carpa y reciben todo de ayuda humanitaria y después se convierten en grupos enteros, en hordas enteras
que por barco, por tierra, por donde sea, buscan migrar a otros países y meterse de ilegales, intentando encontrar un nuevo mundo, una nueva vida, una nueva oportunidad. Ellos no son culpables de lo que pasa en las luchas de poder, sobre todo en las dictaduras militares y en las dictaduras de guerrilleros en aquellos países que provocan que se tengan que ir de sus propias tierras. Y así podemos pues mencionar muchos casos. Los puede ver usted en internet. Métase a Campos de Refugiados 2020 y va a poder ver lo que le estoy diciendo. Es desgarrador. Entendamos la condición humana y hagamos un llamado cuando menos a nuestros jóvenes que entiendan que hay cosas más graves que ir a divertirse, que salir, o hay cosas más graves que tan solo quedarse en casa y hacer caso. Cuidar la sana distancia, lavarse las manos y usar un cubrebocas. Y hay cosas mucho, mucho más graves. Millones de niños, jóvenes y adultos en campos en los que, la verdad, vivir ahí es un horror, es terrible. Por eso insistí en mezclar los dos temas, porque los campos de refugiados son todavía más peligrosos y más dolorosos que el confinamiento en casa que todos tenemos que vivir. Saludos, gracias por su atención.